En un pequeño pueblo de la Sierra Gaditana llamado Grazalema, Marta y su esposo Álvaro habían comprado una casa espaciosa y acogedora en las afueras, con la ilusión de comenzar una vida tranquila. La calle era silenciosa, apenas se oían los murmullos de los vecinos, y el jardín daba a un pequeño bosque de alcornoques que parecía un refugio secreto. Marta se imaginaba las tardes pasando con una taza de té caliente, sentada junto a la ventana, sumergida en algún libro o simplemente disfrutando del silencio y la brisa fresca que entraba por la ventana. Los primeros meses en la casa cumplían todas sus expectativas. La calidez del hogar y la sensación de paz la envolvían. Pero pronto, Álvaro comenzó a ausentarse con más frecuencia por motivos de trabajo. Su empresa, una gran multinacional de energías renovables con sede en Sevilla, lo enviaba a reuniones y proyectos por toda España. Primero eran solo un par de días, luego semanas enteras. Las maletas parecían tener vida propia, siempre listas para ser llenadas y vaciadas una y otra vez. Y Marta se quedaba sola, en ese espacio que de tan grande se volvía vacío. Al principio creyó que se acostumbraría, que encontraría algún pasatiempo para llenar las horas. Pero cuanto más se quedaba sola, más pesada se hacía la soledad. Probó con libros, series de televisión, paseos por el pueblo, hasta clases de cerámica en la plaza. Nada lograba reemplazar la sensación de un cuerpo junto al suyo, una voz, una presencia viva que compartiera el día a día. La única compañía constante era Bruno, su viejo rottweiler de 6 años, que habían adoptado cuando era un cachorro torpe y lleno de energía. Bruno, un perro de pelaje negro con manchas tostadas, ojos profundos y una mirada que parecía entender más de lo que uno quisiera, se convirtió en su sombra fiel una noche lluviosa. Mientras el viento golpeaba las ventanas y las ramas de los árboles se mecían con fuerza, Marta se acostó pero el sueño no llegaba. La cama parecía demasiado fría, el cuarto demasiado grande. Giró varias veces hasta que escuchó un suave roce de uñas sobre el suelo de madera. Era Bruno, que se acercó y se sentó a su lado. Sus ojos oscuros la miraban con una mezcla de ternura y comprensión, como si sintiera cada una de sus emociones. ¿Tú también lo sientes?, susurró Marta, acariciando la melena corta y áspera del perro. A partir de entonces, Marta notó que Bruno parecía percibir sus estados de ánimo con una sensibilidad que la sorprendía. Cuando ella estaba nerviosa, él se acercaba más. Cuando se quedaba absorta mirando el vacío, él se sentaba a sus pies. A veces, hablaba con él, no importaba que la sola idea de hacerlo le pareciera absurda, necesitaba escuchar su propia voz. Y Bruno parecía entender cada palabra. Los días pasaban así. Ella buscaba en los ojos de Bruno la calma que las palabras de Álvaro ya no le daban. El perro era su refugio, su ancla. Sin embargo, una noche, algo cambió. Marta estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta de lana gruesa, observando a Bruno que descansaba a su lado, con la cabeza apoyada en sus patas y la respiración tranquila. Su mano recorría el pelaje que tantas veces la había reconfortado, cuando sintió un calor extraño, diferente al habitual. Era como si bajo esa piel negra y dura se escondiera una fuerza que ella no comprendía. «Eres el único que siempre está aquí», murmuró, y Bruno parpadeó lentamente, moviendo la cola con pereza antes de cerrar los ojos de nuevo, pero Marta no podía ignorar esa sensación extraña que se instalaba en su pecho, un temblor inquietante y, a la vez, electrizante. Comenzó a darse cuenta de que su mundo giraba cada vez más en torno a Bruno. Por las mañanas, en lugar de pensar en Álvaro, se preguntaba dónde estaría el perro. Al volver del trabajo, buscaba su mirada, su calor, su presencia silenciosa. Y él, implacable, le esperaba siempre en la puerta, seguía sus pasos por la casa, se acomodaba a sus pies cuando ella se sentaba a leer. De repente, Marta comprendió que lo que sentía era mucho más que la simple compañía de una mascota. Había algo profundo, casi prohibido, que la unía a Bruno, algo que la asustaba y que no sabía cómo explicar. Pero antes de que pudiera darle vueltas a esos pensamientos, una noche, al llegar a casa, algo le hizo detenerse en seco. Bruno la miraba con una mirada intensa, casi humana, y cuando ella intentó acariciarlo, sintió un calor que la recorrió por completo, como una corriente eléctrica que la hizo apartar la mano con un sobresalto. Aquella noche, Marta se encerró en su habitación, presa de una mezcla de confusión y miedo. Sabía que algo estaba cambiando dentro de ella, algo que no tenía nombre, pero que reclamaba toda su atención. Afuera, la tormenta no cesaba, y dentro de la casa, un secreto invisible comenzaba a tomar forma.
Las primeras luces del amanecer se colaban tímidamente por las cortinas de lino blanco mientras Marta permanecía despierta, sentada en el borde de la cama, con la mirada perdida en el suelo. El frío de la madrugada le calaba los huesos, pero no era el frío exterior lo que la mantenía en vela, era esa sensación incómoda, ese calor extraño que todavía persistía en la palma de su mano después de acariciar a Bruno la noche anterior. Se levantó lentamente, deslizándose entre las sábanas, y se dirigió a la cocina con pasos silenciosos. El aroma del café recién hecho llenó el aire, mientras sus dedos, aún temblorosos, apretaban la taza caliente. Se miró en el reflejo del cristal de la ventana, su rostro pálido, los ojos enrojecidos por la falta de sueño y una expresión que no supo definir del todo. ¿Qué le pasaba? ¿Era solo soledad o algo más profundo, más oscuro? Bruno apareció detrás de ella, con ese andar pesado y majestuoso que lo hacía parecer más un guardián que un simple perro. Sus ojos negros brillaban con una intensidad inusual, y Marta sintió que, por un instante, esos ojos no eran solo los de un animal, sino los de alguien que la observaba con intención. Tranquilo, Bruno, susurró, tratando de calmarse. No me asustes, que no soy de las que salen corriendo de la casa cuando un perro te mira raro, pero el perro solo ladeó la cabeza, como si entendiera y, al mismo tiempo, le estuviera diciendo, no es tan simple, Marta. La jornada transcurrió lenta, pero Marta fingió normalidad. Se vistió con una blusa de seda color carmesí que resaltaba su piel clara, una falda lápiz negra que ceñía sus curvas y unos tacones de charol burdeos que le daban ese toque elegante y seguro, aunque su interior estaba hecho un lío. Se miró al espejo, ajustándose un collar de plata que llevaba desde hacía años, un regalo de Álvaro en su primer aniversario. Pero ese día, el brillo del collar parecía apagado, como ella misma, al salir de la casa. Bruno la siguió hasta la puerta, posando su gran cabeza en su pierna, y Marta sintió una punzada en el corazón. Intentó reprimirla, pero era inútil, había algo en esa conexión que la desarmaba. Durante la tarde, Marta se refugió en la biblioteca municipal de Grazalema, entre estanterías repletas de libros y el olor a papel antiguo. Allí, entre susurros y páginas, intentaba encontrar respuestas. La bibliotecaria, una señora entrada en años llamada Carmen, siempre la miraba con una mezcla de curiosidad y dulzura. ¿Otra vez sola, Marta? Bromeó Carmen con una sonrisa. Si sigues así, te van a echar la fama de ermitaña del pueblo. Marta soltó una risa nerviosa, intentando ocultar su creciente ansiedad. Quizás sea eso. Pero prefiero los libros a las charlas de café. Por lo menos ellos no me hacen preguntas incómodas. Carmen le guiñó un ojo y le recomendó un libro sobre mitos y leyendas de Andalucía, por si quieres entender esas cosas raras que a veces pasan y que ni la ciencia explica. Marta aceptó el libro con una mezcla de escepticismo y esperanza. Mientras hojeaba las páginas, una historia llamó su atención, la leyenda de los perros guardianes que, en noches de tormenta, se convertían en protectores de almas perdidas, capaces de sentir emociones humanas y hasta influir en ellas. Sonrió pensando que aquello sonaba a cuento, pero una parte pequeña de ella se estremeció. Al regresar a casa, la noche había caído por completo. El viento seguía meciendo los árboles, y la lluvia golpeaba rítmicamente el tejado. Bruno le esperaba en la puerta, y esta vez, al mirarla, hubo algo diferente en sus ojos, una mezcla de melancolía y algo indefinible. Marta se sentó en el sofá, con el libro sobre sus piernas y Bruno a su lado, cuando de repente, un ruido seco proveniente del pasillo la hizo levantar la mirada. El corazón le dio un vuelco. Bruno se puso en pie de inmediato, erizando el pelaje, y comenzó a gruñir bajo. No era un gruñido cualquiera, era un aviso. ¿Quién anda ahí?, dijo Marta, con voz temblorosa, aunque sabía que estaba sola. El silencio respondió. Pero en la penumbra, una sombra se deslizó rápidamente hacia la cocina. Marta se levantó de un salto, con la respiración acelerada, pero no encontró nada fuera de lugar. Entonces, al girar, vio los ojos de Bruno, fijos en la puerta del dormitorio. Eran ojos que no parpadeaban. Un escalofrío recorrió su espalda. Bruno, ¿qué quieres decirme?, musitó, sin poder apartar la mirada de esos ojos que parecían querer comunicarle un mensaje oculto, y justo en ese instante, el teléfono sonó. Al otro lado, una voz desconocida y grave susurró, ten cuidado con lo que deseas, Marta. No todo lo que llena un vacío es lo que parece. La llamada se cortó, y Marta quedó paralizada, con Bruno a su lado, como si ambos supieran que aquella noche,
nada volvería a ser igual. Aquella noche, la casa en Grazalema parecía respirar con un ritmo distinto. Marta se movía por las habitaciones con cautela, como si pisara sobre cristales rotos, y Bruno la seguía a cada paso, sus ojos brillando en la penumbra como faros en la oscuridad. El silencio habitual estaba roto por el leve crujir de la madera y el susurro del viento colándose por las rendijas. Decidió encender la lámpara de la mesilla, su luz cálida iluminando apenas el rostro inquieto de Marta. Estaba vestida con un camisón de seda color marfil, que delineaba sutilmente su figura, dejando entrever la curva de sus hombros y la suavidad de su cuello adornado con un delicado collar de perlas. Sus pies descalzos rozaban la alfombra, y sus labios, ligeramente entreabiertos, reflejaban el temblor de sus emociones. Bruno se acomodó a sus pies, pero sus ojos nunca dejaron de observar la puerta. Marta, con la mano temblorosa, pasó los dedos por la melena del perro, intentando calmarse, aunque una parte de ella sabía que esa calma era solo una ilusión. De repente, un golpe seco resonó desde la sala principal. Marta se levantó de un salto, su corazón golpeando contra el pecho como un tambor desbocado. Bruno se puso en guardia, mostrando los dientes con un gruñido grave. Ella caminó despacio, cada paso una lucha entre el miedo y la necesidad de entender qué estaba ocurriendo. Al llegar a la sala, encontró la ventana abierta de par en par, las cortinas ondeando como fantasmas en la noche. La lluvia había cesado, pero el frío se colaba por la abertura. Cerró la ventana y, al hacerlo, algo cayó desde el alféizar, un sobre viejo, amarillento, con su nombre escrito a mano con una caligrafía elegante y antigua. Marta lo tomó con manos temblorosas y lo llevó al sofá. Bruno se sentó a su lado, como esperando que ella desvelara el misterio. Abrió el sobre y encontró una carta, escrita en tinta negra, que decía: «Querida Marta, no todo es lo que parece en Grazalema. Lo que crees conocer, aquello que te da seguridad, puede ser tu mayor peligro. Bruno no es solo un guardián, ni tú una simple dueña. El lazo que os une es más profundo de lo que imaginas, y esa unión traerá consecuencias que ni siquiera el bosque puede ocultar. Cuida tu corazón, porque alguien está observando, un amigo invisible». Marta leyó y releía las palabras, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quién podría haber escrito aquello? ¿Y cómo sabían sobre Bruno? La idea de que alguien más estuviera vigilando su vida la aterraba y, al mismo tiempo, despertaba una curiosidad peligrosa. «Un amigo invisible», murmuró, mientras Bruno ladeaba la cabeza, como si supiera más de lo que podía contar. En ese instante, el teléfono volvió a sonar. Marta lo miró con desconfianza, pero esta vez no respondió. En lugar de eso, se acercó a la puerta, y al abrirla, encontró una pequeña figura envuelta en una capa negra, parada bajo la lluvia que había comenzado de nuevo. «¿Quién anda ahí?», preguntó Marta con voz firme. La figura no respondió. Solo levantó una mano enguantada y deslizó un pequeño objeto hacia ella antes de desaparecer entre la niebla. Marta recogió el objeto. Era una llave antigua, oxidada, con una inscripción apenas legible que decía: «Abrir solo cuando el corazón no pueda más». Bruno gruñó suavemente, y Marta sintió que, a partir de ese momento, su vida y la de su inseparable compañero estaban irremediablemente unidas a un misterio que desafiaba la lógica y el tiempo. Con la llave en una mano y a Bruno a su lado, Marta supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Pero qué puerta abriría esa llave? Y, sobre todo, ¿qué secretos se ocultaban detrás? La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que apenas lograba atravesar las nubes bajas sobre Grazalema. Marta se despertó con la llave oxidada apretada en la mano, como si fuera un ancla que la ataba a un destino que aún no comprendía. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de lino azul claro que ceñía suavemente su cintura, dejando al descubierto sus brazos y la curva elegante de su cuello. Un par de sandalias de cuero marrón completaban su atuendo, sencillo pero con un toque de delicadeza que contrastaba con la tensión que sentía en el pecho. Bruno, como siempre, la siguió fielmente. Sus pasos resonaban con un ritmo pausado mientras atravesaban las calles empedradas del pueblo, saludando a los pocos vecinos que se cruzaban, algunos con miradas curiosas y otros con sonrisas cómplices. Marta sentía que, pese a la normalidad aparente, algo invisible la seguía. Un secreto susurrado por el viento entre los árboles. Decidió visitar la antigua biblioteca del pueblo, un edificio centenario que parecía guardar no solo libros, sino también secretos. Allí, entre estantes repletos de volúmenes polvorientos y documentos olvidados, encontró a Carmen, la bibliotecaria,
quien la recibió con una sonrisa cálida y un brillo en los ojos que Marta no supo interpretar. «¿Volvemos a vernos, Marta?», dijo Carmen, mientras hojeaba un libro grueso con tapas de cuero. «He estado pensando en la leyenda que mencionaste, sobre los perros guardianes y sus misterios». Marta asintió, mostrando la llave en su mano. «Encontré esto anoche. No sé qué abrirá, pero siento que tiene que ver con todo esto». Carmen la miró fijamente, y tras un suspiro, dijo en voz baja: «Hay un lugar en las afueras del pueblo, abandonado desde hace décadas. Una antigua casa que perteneció a una familia desaparecida misteriosamente. Se dice que allí se esconden respuestas, pero nadie se atreve a ir. Quizá tú y Bruno deberían visitarla». Marta sintió un escalofrío, pero también una extraña mezcla de miedo y determinación. ¿Cómo podía negarse? La llave parecía pesar más en su mano, como si le urgiera actuar. Al caer la tarde, Marta y Bruno se pusieron en marcha hacia la casa abandonada, situada en un claro del bosque cercano. El camino estaba cubierto de hojas secas y ramas, y el aire olía a tierra mojada y a historia olvidada. Marta sentía como cada paso la acercaba a algo que había estado esperando toda su vida, aunque no supiera exactamente qué. Cuando llegaron, la casa se alzaba como un espectro entre los árboles, sus paredes de piedra cubiertas de musgo y las ventanas rotas que miraban al bosque como ojos vacíos. La puerta principal, de madera robusta y desgastada, tenía un viejo candado oxidado. Sin dudarlo, Marta insertó la llave, que encajó perfectamente, y con un clic seco, la puerta se abrió lentamente, dejando escapar un aire frío y un silencio que parecía contener siglos de secretos. Dentro, el polvo danzaba en los haces de luz que entraban por las grietas, y el olor a humedad y madera vieja llenaba el ambiente. Marta avanzó con Bruno a su lado, sus pisadas resonando en la casa vacía. En una esquina, encontró un baúl cerrado con un candado similar al que ella había abierto. El corazón le latía con fuerza mientras sacaba otra llave que había encontrado días antes entre las cosas de Álvaro, sin saber por qué la había guardado. Al abrir el baúl, descubrió una colección de cartas, fotografías y un diario antiguo. Al hojearlo, leyó sobre pactos, secretos familiares y una presencia misteriosa que había marcado el destino de quienes vivieron allí. Mientras leía, una sombra se deslizó por el pasillo y un susurro apenas audible llenó la habitación. «No todo está perdido, Marta. Pero debes elegir bien». Bruno gruñó y se plantó firme ante la oscuridad, mientras Marta comprendía que ese lugar no solo guardaba secretos del pasado, sino también una encrucijada para su futuro. El misterio apenas comenzaba, y con ello, un peligro que acechaba en las sombras, esperando ser desvelado. La noche envolvía a Grazalema con su manto oscuro cuando Marta cerró el baúl con cuidado, sintiendo el peso de las palabras y secretos que había descubierto. La casa abandonada parecía respirar a su alrededor, sus paredes susurraban historias olvidadas y cada rincón guardaba un eco de lo que fue. Marta, con el corazón acelerado, se recostó contra una de las vigas envejecidas y dejó que Bruno se acomodara a su lado, su cuerpo cálido contra el frío del suelo de piedra, vestida aún con su vestido de lino azul, ahora algo arrugado por la caminata y el tiempo. Marta sentía la piel erizada, no solo por el frío, sino por la mezcla de miedo y fascinación que la embargaba. Sus labios, ligeramente entreabiertos, temblaban casi imperceptiblemente mientras repasaba mentalmente cada palabra del diario. Las cartas hablaban de pactos oscuros, de amores prohibidos y de una fuerza antigua que, de alguna forma, parecía estar ligada a Bruno. Un escalofrío recorrió su espalda cuando, de repente, una ráfaga de viento cerró de golpe la puerta principal, haciendo que Marta saltara de miedo. Bruno se levantó de inmediato, erizando su pelaje y lanzando un gruñido bajo, mientras sus ojos negros destellaban en la penumbra con un brillo feroz. «¿Quién anda ahí?». La voz de Marta tembló, pero intentó sonar firme. No hubo respuesta, solo un silencio pesado que parecía aplastar el aire. Entonces, un susurro, apenas audible, emergió de las sombras. «El tiempo está contado, Marta. No puedes huir de lo que eres». Ella retrocedió un paso, con la respiración entrecortada. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Bruno se colocó frente a ella, como un escudo viviente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque sabía que nadie respondería. De repente, un destello de luz iluminó el rostro de Marta, y vio reflejado en un espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas, una imagen que no era la suya. Una mujer con ojos intensos, vestida con ropas de otra época, que la miraba fijamente,
con una expresión que mezclaba tristeza y advertencia. Marta parpadeó, y la imagen desapareció. Se llevó una mano al pecho, sintiendo un latido fuerte, casi doloroso. Bruno, susurró. ¿Qué está pasando? El perro volvió a gruñir, pero esta vez su mirada se suavizó, como si quisiera decirle algo, pero no pudiera. De pronto, un ruido seco proveniente del piso superior la hizo girar. Marta sabía que debía salir de allí, pero algo la retenía. La curiosidad, el miedo, quizás una mezcla peligrosa de ambos. Subió las escaleras con pasos lentos, iluminando el camino con la linterna de su móvil. Al llegar al último peldaño, encontró una puerta entreabierta, de donde salía una luz tenue y oscilante. Empujó la puerta y descubrió una habitación decorada con muebles antiguos y cuadros desgastados. En el centro, una mesa con una vela encendida y sobre ella, un libro abierto que parecía estar esperándola. Marta se acercó y leyó en voz baja. Solo aquel que acepte su destino podrá romper las cadenas del pasado. Sintió que una presencia la rodeaba, y sin saber por qué, cerró los ojos y susurró, «Estoy lista». En ese instante, la vela se apagó, y la habitación quedó sumida en una oscuridad absoluta. Bruno ladró con fuerza, y Marta supo que nada volvería a ser igual. El misterio que había comenzado en esa casa no solo iba a cambiar su vida, sino también poner en juego todo lo que creía conocer. ¿Quién era realmente esa mujer del espejo? ¿Qué destino esperaba a Marta? Y lo más inquietante, ¿podría Bruno ser la clave para desentrañar un secreto mucho más oscuro y profundo de lo que jamás imaginó?